Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora en la que estén viendo este video. Vamos a continuar con nuestras clases de diseño y análisis de experimentos. En este caso vamos a hablar acerca de los métodos de superficie de respuesta y otros enfoques para la optimización de procesos. Vamos a centrarnos más que nada en lo que vendrían siendo los métodos de superficie de respuesta. Primero que nada, ¿qué es un método de superficie de respuesta? Bueno, como tal, no hay un método, o sea, es una cuestión pluralizada, no hay un solo método de superficie de respuesta. Son un conjunto de técnicas estadísticas y matemáticas que nos van a ayudar a obtener lo que vendrían siendo un óptimo, ¿ok? Entonces, primero que nada vamos a empezar con la notación. Algo muy interesante que nosotros tenemos que saber es que regularmente los métodos de superficie de respuesta se utilizan para optimizar dos variables, ¿ok? Podemos optimizar dos variables, en este caso sí las vamos a llamar variables. Podríamos denominarlas como factores, podría ser, pero en este caso vamos a decir que son variables, ¿no? Entonces son dos variables. Entonces aquí manejamos x1 y x2 y se dice que vamos a tener una función y esa función va a tener como resultado nuestra respuesta. ¿Ok? Entonces esta es una cuestión muy importante, muy importante. Eh, obviamente no todo el comportamiento real de los procesos que tengamos va a seguir una función, pero se le da esta notación netamente de que nuestra variable de respuesta va a estar en función de dos variables completamente independientes. Pregunta rápida o desambiguación rápida. ¿Solo sirve para dos variables? O sea, la metodología de superficie de respuesta solamente sirve única y exclusivamente para dos variables. La respuesta rápida es sí, solo sirve para dos variables de forma convencional. ¿Ok? Si nosotros hablamos desde el punto de vista convencional, sí, solamente para dos variables. Sin embargo, recientemente, bueno, más o menos recientemente, se han desarrollado metodologías que se podrían llegar a considerar superficie de respuesta y podemos utilizar más de una variable, ¿no? Podríamos utilizar tres variables. Entonces tendríamos por ahí una representación tridimensional en un diagrama ternario, etcétera, ¿no? Perfecto. Ahora, también ¿por qué se le llaman superficies de respuesta? Pues porque podemos verlas, podemos visualizarlas de forma tridimensional, ¿ok? Si yo podría utilizar la misma metodología para, no lo sé, 4 o 5 variables, la verdad es que sí se podría, pero ya no la podríamos ver gráficamente porque ya no estaríamos manejando tres variables, o en el caso de los diagramas ternarios, cuatro variables, estaríamos manejando muchísimas variables, entonces ya no podríamos visualizarlas en un plano tridimensional, estaríamos hablando de un hiperplano. Ok, entonces desambiguada esta cuestión, vamos a manejarlo únicamente con dos variables. ¿Se pueden hacer de más? Sí, sí se puede. ¿Funciona la metodología? Sí, sí funciona. Solamente que ya estaremos entrando en una discrepancia de si se podría llegar a llamar superficie de respuesta o no se puede llamar superficie de respuesta. Bueno, si alguien sabe, pues por ahí compártanos, ¿no? Ok, entonces nosotros vamos a partir del modelo de primer orden. ¿A qué nos referimos con un modelo de primer orden? Ya lo habíamos visto en la sección de modelos de regresión. Entonces, aquí tenemos un modelo de primer orden. Recuerden, tendríamos aquí nuestra variable de respuesta. Tendríamos aquí beta 0, beta 1 por x1, beta 2 por x2 y así sucesivamente. Entonces vamos a notar que, primero que nada, las variables como tal, ninguna tiene un exponente, ninguna está elevada al cuadrado, al cubo o algo por el estilo. ¿Qué otra cuestión tenemos? La siguiente. Bueno, que ninguna variable está siendo multiplicada por otra variable. ¿A qué me refiero? Que no tengo multiplicación de x1 por x2 o x2 por x3 o x1 por x3, etc. Simple y sencillamente voy a tener coeficiente variable, coeficiente variable. Así hasta el número de variables que tengamos, ¿no? Entonces, modelo de primer orden.
¿Por qué es importante el modelo de primer orden en esta cuestión? Bueno, vamos a verlo un poco más adelante. De momento vamos a empezar a checar lo que vendría siendo la visualización gráfica de una superficie de respuesta. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a observar, esto es una gráfica en 3 dimensiones, en la cual yo voy a tener x1 y x2. En este caso, estamos checando un caso muy específico, un ejemplo muy específico, en el cual se quiere aumentar lo que vendría siendo un rendimiento en función de temperatura y de presión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el detalle? ¿Cuándo voy a utilizar una superficie de respuesta? ¿Por qué no utilizar un diseño de experimentos, digamos, 2 a la 2, o un 3 a la 2, o un 2 a la K, etcétera, ¿no? Bueno, la metodología de superficie de respuesta se utiliza principalmente cuando nosotros ya tenemos un proceso, cuando nosotros ya tenemos una serie de valores existentes en las cuales están trabajando. Sin embargo, nosotros tendríamos por ahí un número enorme de posibilidades. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que nosotros podemos trabajar con temperatura, pero nosotros agarramos y decimos, ok, yo quiero agarrar y definir, a lo mejor estamos trabajando aquí en 160 y en presión un 20, ¿no? O sea, que estaría más o menos un punto por acá. ¿Cuál es el detalle con esto? Pues que a lo mejor sí tenemos un rendimiento por ahí más o menos aceptable. Sin embargo, queremos tener más, queremos encontrar el óptimo. Este es un método de optimización. Y no es un método de optimización convencional, no es el método de optimización como los métodos de Newton o como los métodos del gradiente reducido o todos esos métodos de optimización para funciones específicas. Este es un método de optimización que nos va a servir para realizar la optimización de algo existente. ¿Ok? Por eso es que es una metodología bastante específica, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez más, nosotros tendríamos 60 y 20 y después yo quiero tener el óptimo, quiero llegar a esta parte de acá, ¿no? A este tope que tengo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podríamos hacer muchos experimentos, pero sin embargo no tendríamos, no sería muy eficiente, no sería muy efectivo. Quizás si hacemos un diseño 2 a la 2, a lo mejor tendremos resultados, pero tendremos que agregar puntos centrales, tendremos que agregar una serie de cuestiones y al final no lograríamos llegar al óptimo. O sea, tendríamos nuestras reservas. ¿Ok? Vamos a observarlo. Vamos a observar esta misma gráfica. Solamente que en esta parte de aquí, que esto es una especie de superficie tridimensional que tiene una forma parecida a un caparazón, vamos a observar esta cuestión. Se hace una proyección de lo que vendría siendo una superficie de contornos en esta parte de aquí. Entonces, aquí nos dan los ejemplos, ¿no? Tenemos ciertas condiciones actuales en las cuales nosotros estamos trabajando. Aquí estaríamos trabajando aproximadamente a 115 grados centígrados y tendríamos 20, ¿cómo se llama? PSI de presión. Sin embargo, nosotros no tenemos la certeza de si este punto que estamos trabajando es el óptimo o no. Obviamente, como tenemos ya esta parte modelada, pues ya podemos observarlo, ¿no? Algo así como tan simple como llegar a esta parte, ¿ok? A más o menos 135 y unos 27 por ahí, 30 quizá, presión, o sea, de presión. Entonces, el detalle aquí es que esta parte no se puede ver. Nosotros lo único que tenemos es las condiciones iniciales y lo que vendría siendo nuestra respuesta inicial. Entonces, si nosotros empezamos a hacer experimentación aquí, si nosotros hacemos experimentos en toda esta parte de acá, simple y sencillamente vamos a tener mayor rendimiento, pero vamos a estar lejos del óptimo. ¿Ok? Si nosotros agarramos y decimos, bueno, voy a poner un experimento acá, otro por acá,
otro aquí en las esquinas, por así decirlo, sería mucha coincidencia que nosotros agarráramos y encontrábamos el óptimo. O sea, sería el equivalente a buscar una aguja en un pajar, ¿no? O sea, puede suceder, sí puede suceder, ¿no? O sea, pero sería algo así como que están buscando la aguja del óptimo en el pajar, meten la mano y se pican, ¿no? O sea, puede ser muy coincidencial. Entonces, no podemos estar supeditados a la cuestión de hacer las cosas de una forma completamente aleatoria, de una forma sin un orden. Entonces, la metodología de superficie de respuesta nos ayuda con eso. O sea, si nosotros no tenemos la mínima idea de cómo se va a comportar nuestro experimento, de cómo se va a comportar ya sea la operación unitaria, el proceso, lo que sea que queramos optimizar, simple y sencillamente utilizamos esta metodología. ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que utilizar o cuándo se recomienda utilizar la metodología de superficie de respuesta? Bueno, como decía, cuando nosotros tenemos muchas opciones, cuando nosotros no podemos agarrar y decidir, voy a definir mis niveles, no sé, a una distancia, digamos, yo los quiero definir de 120 a lo mejor a 130 y 110. Entonces, ahí estaríamos teniendo un sesgo y solamente estaríamos buscando en un solo lado. Sin embargo, nos faltaría muchísimo en recorrer para llegar a este óptimo, para llegar a este punto. Y si nosotros lo extendemos demasiado, sí vamos a observar que hay un óptimo por ahí. Sin embargo, nuestros experimentos van a estar muy alejados y la precisión que va a tener nuestro experimento no va a ser la mejor. Va a ser bastante la variabilidad que vamos a tener, la incertidumbre que vamos a tener. Entonces lo importante aquí sería agarrar y acercarnos a este punto lo más que se pueda. ¿Ok? Entonces, una vez más, es un procedimiento de optimización, eso es súper importante. Lo que vamos a encontrar es el óptimo. No siempre vamos a encontrar el óptimo hacia arriba, en ocasiones vamos a encontrarlo hacia abajo. O sea, supongamos que esta parte, en lugar de tener forma de caparazón, tuviera una forma de un cuenco, ¿no? O sea, que tuviera las puntas hacia arriba y lo que vendría siendo esta parte hacia abajo, ¿no? Ok, entonces ahí vamos a encontrar dos conceptos, ¿no? Primero que nada, el concepto de ascenso a la loma o ascenso a la colina, que vendría siendo cuando nosotros tenemos esta forma y lo que queremos realizar es una maximización, ¿ok? Si nosotros queremos encontrar un máximo, si nosotros estamos decididos a que nuestra variable de respuesta tenga la forma, ¿cómo se le podría decir? De llegar hacia arriba, que nosotros querramos llegar hacia arriba, que queramos obtener el valor más grande posible, sería una maximización y sería de ascenso a la loma, así de simple, o ascenso a la colina. Si nosotros de repente tuviésemos una forma distinta, bueno, aquí tenemos lo que vendría siendo una, bueno, aquí estaría, no se nota muy bien, pero es una forma en la cual está completamente hacia abajo, ¿ok? Entonces, al visualizar esta cuestión, nosotros podríamos llegar a observar que lo que está aquí es un mínimo. Entonces, si lo que queremos nosotros es tener un mínimo, o sea, que nuestra variable de respuesta se vaya hacia abajo lo más que se pueda, entonces se le llama descenso al valle, ¿ok? Una vez más, si queremos que nuestro valor se vaya hacia arriba, si queremos alcanzar un máximo, obtener un máximo, ascenso a la loma o ascenso a la colina. ¿Ok? Si queremos obtener un valor lo más pequeño posible o queremos encontrar un mínimo, se le llama descenso al valle. Así de simple, así de sencillo. Perfecto. Entonces, regresando al ejemplo que teníamos por aquí, vamos a observar esta cuestión. Vamos a visualizar esta parte. Quiero que utilicemos nuestra imaginación, esto es algo súper importante. Y si nosotros, fíjense bien, observamos esta parte de aquí, alcanzamos a ver la curvatura, ¿ok? Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué alcanzamos a ver la curvatura? Porque podemos tener una perspectiva amplia
de lo que vendría siendo la respuesta que tiene lo que yo vaya a estudiar, mi proceso, mi operación unitaria o lo que sea que vayamos a estudiar. Entonces puedo alcanzar a ver la curvatura que tiene. Sin embargo, sin embargo, aquí es cuando nosotros tenemos que poner las cosas en perspectiva. Recuerden que hace bastante tiempo, la verdad ya algo de tiempo, las personas o algunas personas consideraban que la Tierra era plana. ¿Por qué sucedía este fenómeno? ¿Por qué pensaban que la Tierra era plana? Pues porque simple y sencillamente agarraban y consideraban una pequeña fracción de lo que vendría siendo la Tierra, ¿no? Entonces, si nosotros agarramos y salimos a, no sé, a la calle o agarramos y vamos a algún cuerpo de agua, una laguna, alcanzaríamos a ver eso, o sea, parecería que es plano, porque no podemos alcanzar a discernir la curvatura de la Tierra. Entonces, como ¿cómo se llama? El área o la sección que nosotros estaríamos estudiando visualmente es pequeña, diríamos que es plana. Sin embargo, si nosotros pasásemos de tener, ¿cómo se llama?, una parte muy pequeña y agarráramos y decir que es plana, o sea, y nosotros pasásemos a, no lo sé, subir a un globo o una nave espacial que nos permita ver la Tierra desde el espacio, al verlo desde lo lejos alcanzaríamos a ver que sí tiene curvatura. Ok, entonces algunas personas van a decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver? ¿Qué se relaciona la planitud o la esfericidad de la Tierra, la curvatura de la Tierra con la superficie de respuesta? Bueno, es prácticamente lo mismo. Fíjense bien, nosotros aquí alcanzamos a ver que hay una curva, ¿no? Pero si nosotros agarramos y nos acercamos bastante, pareciese que esta parte de aquí, o sea, si se dan cuenta, pareciera un paralelogramo. Pareciese que nosotros tenemos una parte plana. O sea, es el mismo efecto que nosotros tenemos cuando nos acercamos a una línea curva en una sección. Entre más te acerques a una línea curva, más recta se va a ver. Entonces, entre más nos acerquemos a una sección de una superficie, más plana se va a ver. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esta cuestión? Así a grandes rasgos. Pues que si nosotros hiciésemos unos experimentos alrededor de una sección muy pequeñita, muy pequeñita, nosotros tendríamos que, o sea, nuestra conclusión rápida, por así decirlo, sería que no hay interacción, que solamente lo que vendrían siendo el efecto de mi temperatura y el efecto de mi presión de manera lineal son lo que predominan. O sea, estaríamos teniendo netamente un plano porque estaríamos analizando una sola sección. Entonces, eso nos da una ligera desventaja, pero al mismo tiempo nos da una ventaja. ¿Ok? Primero, ¿por qué desventaja? Porque al nosotros tener una línea recta, o nosotros al tener un plano completamente recto o cercano al recto, que ahí es donde entra el modelo de primer orden. El modelo de primer orden nos va a servir cuando nosotros queremos evaluar secciones que están muy próximas. Entonces nos va a dar un modelo de orden 1. Entonces, este modelo de orden 1 pareciera que no nos sirve porque no considera toda la curvatura que tenemos aquí. Sin embargo, nos da información muy importante. ¿Qué información vendría siendo esa? Fíjense bien, ahorita nosotros tenemos aquí una figura, una imagen en la cual estamos suponiendo que nosotros tenemos nuestros, ¿cómo se le podría decir? Nuestros niveles, nuestras variables, evaluadas en un rango muy alto, ¿no? Que varía de 100 a 150 y de 10 a 50 PSI. Pero ¿qué pasaría si nosotros quisiésemos evaluarlo en un rango muy pequeño, ¿no? Digamos no lo sé, de 115 a 120 en temperatura y de a lo mejor 15 a 20 en presión. Entonces sería un rango muy pequeñito. Entonces, al ver esta superficie, nosotros podríamos llegar a observar algo más o menos así. ¿Ok? ¿En qué consistiría esta cuestión? Pues una cuestión bastante simple. Que nosotros haríamos una especie de diseño de experimentos
muy simple, con, con valores relativamente cercanos en nuestros niveles, y nos daría un modelo de orden 1 forzosamente. Tendría que darnos un modelo cercano a 1. Entonces, ya habíamos visto que esta información pues no nos sirve, ¿no? Porque no considera la curvatura. Sin embargo, nos da una variable, o nos da una cuestión muy importante, que vendría siendo la trayectoria de ascenso, ¿ok? Porque aquí nosotros podríamos llegar a tener un modelo, y este modelo sería netamente lineal. Sin embargo, me va a dar información que si yo me desplazo de forma ortogonal a lo que vendría siendo las líneas, yo voy a llegar a lo que vendría siendo una trayectoria de ascenso. Voy a saber hacia dónde me tengo que dirigir para poder llegar a ese punto óptimo, para poder llegar a lo que vendría siendo la cima de la colina, ¿no? El ascenso a la loma. Obviamente, si yo quisiese hacer un descenso al valle, lo único que tendría que hacer es, en lugar de ir hacia donde crece, pues ir hacia donde decrece, ¿no? Ok, esta es una representación netamente visual. Nosotros podemos hacerla de forma matemática, utilizando los parámetros del modelo. Es una cuestión relativamente simple, pero tenemos que conocer lo que vendría siendo el fundamento. Ok, entonces, a resumidas cuentas, ¿qué vendría siendo la metodología de superficie de respuesta? Pues bueno, nosotros vamos a tener unas condiciones de operación, pues iniciales, actuales, etcétera. Esto vendría siendo para tres variables. Esta es una proyección para tres variables. Y nosotros hacemos un diseño de experimentos alrededor de esas condiciones actuales que tenemos en nuestra fábrica, en nuestro centro de trabajo, etcétera. Las condiciones actuales ahí están. Hacemos una ligera experimentación alrededor de esas condiciones, y con estos experimentos los analizamos y ajustamos un modelo de orden 1. Y una vez que tenemos ese ajuste del modelo de orden 1, a pesar de que ese modelo no considere la curvatura de mi proceso, ¿qué es lo que sí me va a indicar? Pues me va a indicar hacia dónde me tengo que dirigir. Entonces, esta es una metodología que también es secuencial. O sea, no solamente se va a hacer un experimento, ¿ok? Es un procedimiento secuencial. Una vez que yo tengo la dirección a la cual me tengo que dirigir, yo simple y sencillamente agarro y hago otro experimento por ahí, y después hago otro experimento y otro experimento. Y si yo sigo esta dirección, eventualmente, voy a llegar a una región en la cual ya no voy a poder seguir subiendo. Simple y sencillamente voy a empezar a decrecer, va a empezar a decaer. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso? Pues quiere decir que yo ya estoy cercano a lo que vendría siendo la región del óptimo. Así de simple y así de sencillo. Entonces, una vez que ya estamos cercanos a la región del óptimo, lo único que se tiene que hacer es realizar en ese punto, en la vecindad del punto en donde yo ya casi estoy llegando al óptimo, un diseño de experimentos mucho más elaborado, un diseño de experimentos que ya sí le voy a poder poner más experimentos, y que voy a poder realizar un ajuste más específico, porque este diseño ya me va a permitir ajustar la curvatura. ¿Y por qué me interesa ajustar la curvatura una vez que ya llegué a una región en la cual probablemente esté el óptimo? Pues por una razón bastante simple. Si nosotros ya hicimos bastantes experimentos para ir subiendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, etcétera, hasta llegar a este punto, hasta llegar a una región cercana al óptimo, pues lo más conveniente es agarrar y hacer una buena experimentación, porque podríamos llegar al óptimo global. No solamente llegar a una región, sino que podríamos llegar a encontrar el valor específico en el cual se dan las condiciones idóneas. ¿Ok? Entonces, a resumidas cuentas, eso vendría siendo la metodología de superficie de respuesta.
¿Ok? Entonces, espero les haya quedado claro. Esta es una cuestión netamente introductoria y en la siguiente sesión vamos a arrancar con lo que vendría siendo el ejemplo de superficie de respuesta. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por la atención. Nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Pasen un excelente día.